los buenos días en Girardot, en Colombia, a Paola Holguín, senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Senadora Holguín, un buen día, gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, un saludo a Ruth, a Karen y a todos los televidentes a esta hora. Senadora, ayer se mencionaba que las penas a las que se verán enfrentados los criminales varían, esto según su disposición a contar la verdad de sus delitos y la reparación de las víctimas. La pregunta es, ¿quién debe reconocer esta verdad? ¿Y quién debe argumentar que un hecho es verdadero como para que sea otro quien lo reconozca o, en su caso, lo niegue? Surgen varias preocupaciones. La primera es que ayer no se dejó claro quiénes van a conformar ese tribunal. Nosotros no sabemos quiénes son los que se van a encargar de juzgar a quienes se acojan a esta justicia transicional. Dos, si habló de amnistía para delitos políticos y delitos conexos. ¿Qué preocupa? Que la Fiscalía y la Corte Suprema habían hablado del secuestro y del narcotráfico como posibles delitos conexos al delito político. Tres, se dice que quienes confiesen sus delitos van a tener de 5 a 8 años, pero no es en cárcel, son penas restrictivas de la libertad y trabajos sociales, pero nunca se habló de cárcel. Esto quiere decir que quienes cometieron delitos atroces o de lesa humanidad por el solo hecho de confesarlos no tendrían que ir un solo día a la cárcel. Y esto lo ratificó pocos minutos después de la rueda de prensa el propio Santrich. Solo pagarían de 5 a 8 años o incluso algunos penas de 20 años si no reconocen los delitos y no reparan a las víctimas. Ahora, senadora, sin duda hay muchas críticas que ya se escuchan sobre el anuncio de ayer, pero le pregunto, ¿no es mejor esto que seguir con la guerra? Porque está claro, y lo había dicho ya el presidente Santos, está claro que nadie se va a sentar en una mesa de diálogos para que después lo metan en la cárcel por el resto de su vida. Eso está claro. Sin embargo, en este acuerdo que se presentó ayer, que sin duda es solo una hoja de ruta, no está todo ya definido, se habla, si bien no de cárcel, sí de restricción de libertad, también se habla de penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que no reconozcan. Hay hasta cierto punto pagar una justicia, responder ante la justicia los delitos que se cometieron. ¿No es mejor esto, como dicen, no es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta? Varias cosas tendríamos que aclarar. La primera, como está planteado hoy el tema de justicia transicional y el acuerdo, difícilmente traería paz, porque este más parece, como lo ha dicho el propio Vivanco, un acuerdo de impunidad que termina legitimando la violencia como una manera de llegar al poder. Adicionalmente, se abrió la puerta para que quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad participen en política. Se equiparó a la fuerza pública, las fuerzas militares y de policía con la organización narcoterrorista FARC, y hay un tema muy espinoso además, que se habla de cómo quienes directa o indirectamente estén involucrados en el conflicto tendrían que someterse a este tipo de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Soldados, policías, empresarios y la ciudadanía quedan equiparadas con la organización narcoterrorista FARC y sometida al mismo rasero de justicia. Otra cosa que a uno le preocupa, ayer en el acuerdo nuevamente se habló de dejación, no de entrega de armas, no se habló de entrega de bienes para reparar a las víctimas. Estos son temas que son muy graves y que tienen que llamar al análisis, porque vuelvo y digo, da un mal ejemplo, termina premiando a los criminales, termina permitiéndoles participar en política, termina equiparando la fuerza pública y la sociedad con esta organización. En esas condiciones, además de otros elementos que están contenidos en los preacuerdos, difícilmente uno puede creer que lo que hasta hoy esté planteado pueda traer paz para Colombia. Y otra pregunta que uno se tiene que hacer como sociedad: las FARC y los paramilitares son igual de criminales y han hecho el mismo daño a Colombia. ¿Por qué usar raseros distintos? ¿Por qué usar una ley mucho más blandita para las FARC como creyéndolos justificar? ¿O es que acaso vale menos la víctima de las FARC que la víctima de un paramilitar? Claro, ahora, senadora, como usted bien lo decía aquí al comenzar esta entrevista, hay muchas cosas que quedan en el aire. Lo de ayer simplemente fue, pues, los puntos de un acuerdo.
y varias inquietudes me llegan a la cabeza. Por ejemplo, ¿quién estaría dispuesto a reconocer como cierto que es un genocida? Porque si se reconoce como tal, no podría favorecerse de esta amnistía que se mencionó el día de ayer. ¿Cuántos guerrilleros que jamás se han autorreconocido como terroristas van a estar dispuestos a aceptar que son genocidas? Ahí hay varias cosas. La primera es, las FARC se ha hablado siempre de ellos como rebeldes, alzados en armas. Ellos no se reconocen ni como narcotraficantes ni como terroristas, que es lo que realmente son. Y un agravante, supongamos que se atreven a reconocer que son genocidas. Por el solo hecho de reconocerlo, las penas serían de 5 a 8 años, pero no tendrían que ir a la cárcel. Es que este es el tema muy grave, porque la justicia transicional establece que la pena tiene que ser equivalente al daño que causaron. Y aquí estamos diciendo que si lo reconocen, entonces van a tener cierta restricción a la libertad, pero van a poder participar en política, pero pueden hacer un trabajo social. La pregunta de fondo es, aquí hay una negación total de la justicia, como lo ha expresado Vivanco. Aquí se está rompiendo el bloque de constitucionalidad, donde queda incluido el Estatuto de Roma, que prohíbe amnistías e indultos para delitos de lesa humanidad, porque un castigo de 5 años, de cierta restricción de la libertad, termina siendo casi una amnistía disfrazada. Vamos a agradecer a Paola Holguín, senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 y profundizar un poco más sobre las repercusiones de este acuerdo alcanzado el día de ayer en La Habana. Gracias y feliz día. Gracias a usted.